Hay un dato que me parecía difícil no poner en la mesa. Sé que estamos hablando de una agenda internacional recontra cargada, Malvinas, Irán, asesinato de periodistas en el Líbano. Pero bueno, estamos en Argentina, estamos estudiando los efectos de ese mundo acá. Y bueno, apareció el dato a principios de esta semana, que es se publicó la información del INDEC, que actualiza trimestralmente, de cómo ha evolucionado el índice de pobreza e indigencia en la Argentina y desglosado por región. Bueno, y sale el dato impresionante. O sea, si confiamos en el dato del INDEC, estamos frente a un milagro económico. Es decir, si uno mira el primer informe de pobreza desde que asume Milei, que dio cerca de 50 y pico %, hoy el último dato publicado es de que la pobreza argentina está en el 28,2%. Entonces, es algo que aparte de una pregunta que surge espontáneamente, lo he escuchado en todos lados, en un negocio que vas a comprar algo, lo que sea, que es, ¿alguien cree que hoy hay menos pobres en la Argentina que hace 2 años atrás? Yo creo que no. Bueno, y eso es muy peligroso porque empezamos a desconfiar de nuestras estadísticas, ¿viste? Y de repente todo es manipulable, entonces nadie cree que el gobierno diga la verdad. Lo mismo pasó con la inflación años atrás. Y es muy peligroso eso porque de repente está todo puesto en tela de juicio. Entonces, bueno, me tomé el trabajo de explicar por qué. Bien. Todos creemos que la pobreza no baja y el INDEC dice que la pobreza bajó del 50% al 28%. Aparte, una caída de pobreza que es imposible casi. Sí. Que aún habiendo hecho todo bien el gobierno y habiendo tenido un crecimiento económico que no pasó para colmo, porque hemos tenido caída de la actividad en 2024, un crecimiento muy tenue en el 2025. Sí, por ahí preguntarte, porque también ha existido poca precisión a la hora de dar números cuando hacen referencia a la pobreza. Algo tan delicado y tan sensible, por ahí se lo ha manejado con... Te diría que hasta con vulgaridad, en el sentido de que por ahí discursivamente hablan de 9 millones, de 12 millones, con una simpleza, con un despojo que... Bueno, por ejemplo, un dato importante, vamos entrando un poco en lo que yo quería plantear, que es explicarle a la audiencia de alguna manera los aspectos metodológicos que explican por qué la pobreza va mal. Yo sé que es un tema a veces molesto, aburrido, pero me veo en la obligación de hacerlo porque si no, no se entiende. Bien. Si no, no se entiende. Para que tengas una idea y respondiendo un poco a lo que decís vos, el uso político que están haciendo, bueno, hay un recorte buenísimo en las redes de Milei, donde Milei dice, o sea, mes a mes va sacando 1 millón de personas de la pobreza. En agosto dice, hemos sacado 10 millones y en diciembre te va por 15 millones de personas que había sacado de la pobreza. Vamos a tener menos pobres que cantidad de habitantes. Sí, en el momento le tienen que advertir, che, ojo, que no hay tantos habitantes en la Argentina. Sí. Pero bueno, claro, él se basa en una estadística oficial, que es importante decirlo, no han intervenido la estadística, maliciosamente. Sí, es más, la estadística está andando bien porque la han corregido mejorando la estadística. Por eso la pobreza da más bajo. Lo cual, a primera vista, yo te digo una cosa. La pobreza que estamos viendo hoy, este número, es más real. Cuando la pobreza decía, cuando el índice de pobreza del INDEC decía que la pobreza argentina rondaba el 50%, era un número que estaba sobreestimando la verdadera pobreza argentina. Es decir, y aparte yo le preguntaba, ¿vos ves que 1 de cada 2 personas en la Argentina es pobre? Y vos me decías que no. ¿Sí? Era un número que no reflejaba la realidad. Estadísticamente estaba bien medio, o sea, se cumplía la misma metodología que siempre. Los parámetros. Pero como la Argentina mide pobreza por ingresos, es decir, ¿cómo mide pobreza la Argentina? Agarra una canasta básica alimentaria, dice, bueno, ¿cuáles son los bienes elementales para no ser pobre? Esta canasta la relevó hace muchos años atrás y dijo, bueno, una familia para no ser pobre tiene que tener capacidad de comprar todos estos bienes, ¿sí? Si vos ganás lo suficiente para pagar esos bienes, no sos pobre. Si estás por debajo de esa línea del costo de esos bienes, sos pobre. Bien. Y esa metodología en contextos de alta volatilidad de precios, es decir, mucha inflación, da mal. El termómetro no sirve. Bien. En contexto inflacionario, nuestro termómetro de medición de pobreza no sirve. ¿Qué pasaba? Vos tenías el impacto de precios muy fuerte por la inflación que se disparaba y después, por ejemplo, te entraban la paritaria 2 meses después. Claro. Entonces tenías 10% de la población que era pobre, al mes siguiente dejaba de ser pobre. Era pobre, dejaba de ser pobre. Bueno, cuando Milei devalúa, por ejemplo, que da un salto como de 6% en 3 meses, la pobreza es imposible. Claro. Técnicamente, salvo que una catástrofe que puede explicar un fenómeno así, sino que había un problema en el termómetro de cómo medíamos la pobreza. Y en el camino, en el 2024, lo que hace el INDEC fue incorporar el efecto lupa, le dicen, que es empezar a medir con mejor precisión los ingresos por transferencia del Estado. Es decir, las personas que tienen ingresos no registrados, ¿sí?, los que están en la informalidad, el INDEC no les preguntaba si cobraban la tarjeta alimentar, si tenían una beca o una pensión no contributiva, las jubilaciones a más de casa. Bueno, un montón de ingresos que tienen los sectores informales de la economía argentina que el INDEC no los relevaba. Bien. A mediados del 2024
el INDEC empezó a medirlo eso. Ujú. Por lo tanto, cuando en la encuesta permanente de hogares, que es como se mide la pobreza, le empiezan a preguntar en detalle, che, vos cobrás la tarjeta alimentar, vos cobrás una pensión no contributiva, vos, bueno, claro, empezó a engrosar los ingresos de los sectores no registrados. Tan ridículo es el fenómeno estadístico que cuando ves la evolución de los ingresos, vos tenés, por ejemplo, evolución del ingreso del sector público, o sea, los empleados del sector público argentino, estatales, nacionales, provinciales, municipales, caída de cerca del 15% de su poder de compra desde que asumió Milei. Ujú. Evolución del salario del privado registrado, que es el que mejor está, Bien. caída en el mejor de los casos del 3% al 10% de poder de compras desde que asumió Milei. Ujú. Evolución del poder adquisitivo del sector no registrado, el informal, le ganó 22 puntos a la inflación. Bien. Si me baso en las estadísticas oficiales. Ujú. En síntesis, lo que quiero decir es que se mejoró la herramienta de medición porque estaba bien medir esos ingresos que la gente tenía. Lo que está mal es, primero, el uso político que están haciendo del dato, porque están el gobierno festejando que la pobreza pasó del 50 al 28, Cuando lo que hay es una corrección de medición. cuando lo que hay una corrección metodológica de la medición. Y aparte la bajada de la inflación, del volumen que tenía inflación a final de 2023, que era muy alta, a los números de ahora, que sigue siendo alta, pero no tiene tanta volatilidad de precios, hace que el termómetro funcione mejor. Y te agrego un elemento más. Uno de los problemas que tiene el INDEC ahora para medir la pobreza es que esa canasta básica alimentaria mide bienes, Bien. no mide servicios. Ujú. Y cuando yo veo cómo evolucionaron los bienes y los servicios, veo que los bienes han crecido por debajo de la inflación en su gran mayoría, los alimentos y bebidas. Ujú. Ahora se ha disparado fuertemente la carne, por ejemplo, el pollo, el cerdo, se ha disparado el precio, pero desde que se cambió la metodología de medición, los precios de los bienes han estado por debajo de la inflación promedio, y lo que se ha disparado los servicios. Bueno, nuestra canasta no mide los servicios. Ujú. Entonces, en realidad, está escondiendo un fenómeno que es que los argentinos destinamos cada vez más porcentaje de nuestros ingresos a pagar luz, gas, agua, colegio, prepaga, etcétera, que alimentos y bebidas. Bien. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. ¿O estoy siendo muy No, técnico? es que se entiende y de hecho, en base a lo que planteas es justamente donde yo digo, donde voy pensando inconscientemente mientras vas hablando, qué queda para la economía real, ¿no? Bueno, y ese otro tema. Yo participo en un centro de economía Ujú. que estudiamos constantemente datos económicos oficiales. O sea, nuestra condición es que los datos tienen que ser oficiales y tener rigor científico Claro. para poder trabajarlos. Bueno, la inconsistencia de los datos del INDEC. Digo, el INDEC, yo agarro los datos del INDEC de evolución de los ingresos de los argentinos y caen. Ujú. Agarro el INDEC, evolución del empleo registrado, cada vez aumentó el desempleo, lo dice el INDEC. Claro. Aumentó el desempleo en la Argentina. Hay el saldo neto de cantidad de empresas, la Argentina perdió 23.000 empresas desde que asumió Milei. Perdimos 300.000 puestos de trabajo registrados. Ujú. Aumentó el desempleo. Y el INDEC me dice que cayó la pobreza. No hay consistencia Claro. de los datos oficiales. Ujú. Por lo tanto, nos ponemos a estudiar. Es más, invito a la gente a entrar a la cuenta de CEPA, va a encontrar la explicación más técnica de esto que estamos hablando, de por qué la estadística dice que la pobreza cayó cuando la realidad demuestra otra cosa. Y por último, una reflexión del tema de la metodología, porque realmente es importante saber cómo medimos la pobreza. ¿Qué hace el mundo? ¿Viste? Nosotros estamos en efecto mundo. No es imposible hablar de todo el mundo. Hay muchas metodologías de medición de pobreza, pero haciendo un poco de zoom en la región, Ujú. para que te des una idea, si Chile, por ejemplo, mide la pobreza de una forma mucho más compleja que la Argentina, ha agregado elementos multidimensionales de la pobreza, el acceso a Internet, por ejemplo, el tener o no tener vivienda propia, lo tiene bien distinguido. Bueno, si Chile midiera la pobreza como la mide la Argentina, se triplicaría la pobreza chilena. Bien. Para que entendamos que la vara argentina es una vara Es alta. muy alta de medición Bien. de pobreza. Bien. Brasil, por ejemplo, o sea, un argentino pobre se considera que gana menos de $13,5 por día, ¿sí? Ujú. En Brasil se lo considera pobre cuando gana menos de 6,8. Claro. La mitad. ¿Hay alguna suerte de medición global? ¿Una vara? No. Bien. No. Hay recomendaciones internacionales de metodología de medición de pobreza de Naciones Unidas, etcétera. CEPAL. Ujú. CEPAL tiene sus metodologías elaboradas, pero no hay una vara homologada a nivel internacional. Pero Claro. aparte, Es muy complejo. es complejo porque también es una cuestión de desigualdades. Ujú. Por ejemplo, Europa le mide mucho la desigualdad. Claro. Mira más la desigualdad que la pobreza como un dato en sí mismo. Sí, no, y por ahí la vara, por ejemplo, me pasaba recorriendo Perú, que por ahí es muy distinto la forma y el tipo de vida en Lima a lo que es el interior. O sea, de hecho tenés en zonas
que se desarrolla la vida diaria más o menos entre $1.80 y $2.20 diario por habitante. Claro. O sea, cuando vos en Lima no podés, no tenés compatibilidad ni de transportes públicos con, esas variables. Entonces es que por ahí es una cuestión absolutamente real que la idiosincrasia y las características propias de cada país, el tipo de moneda, la estabilidad que tiene o no, es muy complejo poder llevarlo a unificar en relación a lo que represente. Sí, por ahí establecer comparativas a nivel regional, que permite por ahí proyectar y posicionar esas perspectivas, pero de ahí a poder unificarlo me parece bastante complejo. Sí, y lo importante como todo, dos cosas quiero decir antes de cerrar la idea. Primero que ningún termómetro es perfecto, para mí la pobreza es muy complejo, Lo importante es ir corrigiendo ese termómetro, darle la mayor precisión posible, pero después ver cómo evoluciona el tiempo. Y acá viene el punto, o sea, yo tengo que animar una respuesta, es decir, cómo está evolucionando la pobreza, porque lo importante es si estamos mejorando o empeorando nuestra situación. La respuesta, por todos los datos que trabajamos, es claramente que la sociedad argentina, en términos mayoritarios, se ha empobrecido en los últimos años, ¿sí? Se ha empobrecido. No es lo mismo ser pobre que estar empobrecido. Bien. Es decir, vos tenés clase media que hoy no es pobre, tiene ingresos por encima de la línea de pobreza, sin embargo está peor en su poder de compra que hace 2 años atrás. Eso como un elemento. Y después lo otro importante es que siempre en el mundo de las empresas se trabaja mucho, no se puede mejorar lo que no se mide. Y es muy jodido no tener una buena medición de la pobreza. Porque es muy difícil, si no tenés un buen diagnóstico, poder atacarlo. Desarrollar política pública para atacarlo. Claro. Entonces, y el uso político de manipulación de estos datos hace que es dañino. Se está jugando con cosas muy complicadas. Sí, es muy dañino. Es sensible. Así que bueno, nada más por hoy. Bien, bueno, te agradezco. La verdad que me parecía muy importante atravesarlo, atacarlo a este tema, porque sobre todo cuando hay utilización de quien fuese, oficialismo, oposición, o quien articule con datos en materia de pobreza, me parece que hay una instancia donde está hablando del deterioro de una clase política. O sea, es muy... te diría, creo yo, que hasta mezquino que se dé el uso tanto de oficialismo o de oposición en algo tan sensible. Así es. Hacer una referencia también a que es verdad, algo que planteó un oyente, que desde YPF se ha manifestado